Bien, empezamos la sesión de hoy, la final de las presentaciones. Antonia con Isadora alemán, Diego Tejías con Catalina Maulé en francés, Carolina Moya con Benjamín Martínez noruego, Francisca Chamorro con Abigail Orbegoso guaraní y Geraldine Alday con coreano. Listo, es vuestro el micrófono, la pizarra. Hola, hola Diana. Bien. ¿Puedo Isadora, compartir pantalla? Antonia, sí, pueden compartirnos su presentación. Ah, ya. ¿La ven? Sí, se ve bien. Excelente. Ya. Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Junto con mi compañera Isadora, les vamos a presentar nuestro análisis descriptivo del alemán. Nuestra presentación se divide en introducción, descripción del alemán, análisis de un texto y nuestras conclusiones. Así que vamos a comenzar. Nosotros optamos por seleccionar el alemán como lengua de estudio porque nos llama demasiado la atención la importancia que tiene en el mundo y cómo es hablada en diferentes países, ya sea como lengua materna o como segunda lengua. Otra razón por la que escogimos este idioma fue nuestra intriga en cómo se empleaba morfológica y sintácticamente, ya que igual habíamos escuchado sobre su dificultad y queríamos comprobar que, a pesar de que no sea un idioma con dos alfabetos como el japonés, por ejemplo, presenta un nivel considerable de complejidad. Así que vamos ahora a la descripción del idioma. Primero, comenzamos con ubicación geográfica de Alemania. La República Federal de Alemania se encuentra en Europa Central y forma parte de la Unión Europea. Tiene fronteras con 9 países. Al norte limita con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico. Al este limita con Polonia y la República Checa. Al sur con Austria y Suiza. Y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, como se puede ver en nuestro mapita. Ahora un poquito de datos históricos y familia lingüística. Como las otras lenguas germanas, el alemán es uno de los idiomas pertenecientes a la familia indoeuropea y es uno de los principales idiomas culturales del mundo occidental y es hablado por alrededor de 100 millones de personas. Es el idioma oficial de Alemania y Austria y uno de los 4 idiomas oficiales de Suiza. Y además, al ser pluricéntrico, es hablado en regiones de diferentes países. El idioma escrito es bastante uniforme, pero sus dialectos hablados son los que varían así como considerablemente, porque se dividen en 2 categorías. El alto alemán, que se llama Hochdeutsch, es hablado en las tierras altas del sur, y el bajo alemán o Plattdeutsch, hablado en las tierras bajas del norte. Hoy en día el alto alemán es la lengua escrita estándar, es la que se usa en libros y diarios e incluso en las regiones donde el bajo alemán se habla con mayor regularidad. Ahora, en este mapa conceptual se puede observar la familia del alemán dividida en 3, germánico nórdico, germánico occidental y germánico oriental, todos con uno o más estilos del idioma desarrollados según la ubicación geográfica. Ahora vamos a pasar al aspecto morfofonológico. Y como ya hemos estudiado y nuestros compañeros también han expuesto, Joseph Greenberg realizó varios estudios lingüísticos ligados como a los aspectos morfomáticos y sintácticos, pero en esta parte de nuestro proyecto vamos a destacar el estudio de aglutinación, que se divide en 3, como ya sabemos. Pero en lo que respecta a nuestra lengua presentada, podemos identificarla con un grado de aglutinación sintética flexiva de la subdivisión de aglutinantes, porque aquí consideramos que la aparición de prefijos y sufijos que se adhieren a la raíz del morfema son bastante predominantes porque salen unas palabras gigantes. En alemán existen muchos ejemplos de esto y nosotros nos referiremos al verbo steigen, que significa aumentar o subir. Al unirlo con la preposición auf, que significa sobre o de, se forma la palabra aufsteigen, que significa ascender o elevarse. Con la preposición que significa alrededor, se transforma en umsteigen, que tiene por definición cambiar de tren. Y finalmente con la preposición über, que significa en o sobre, el verbo se modifica a übersteigen y se llega al verbo superar o exceder algo. También podemos ver esto reflejado en sustantivos, tales como Augenarzt, que está formado por el sustantivo Arzt, que significa médico, y el sustantivo Augen, que significa ojos, lo que nos lleva a la palabra oftalmólogo. Ahora en aspectos morfológicos tenemos la relación adjetivo-sustantivo
Y aquí existen 4 tipos de casos en los sustantivos en nuestra lengua que escogimos, que serían los nominativos, definitivos, dativos y acusativos, los que pueden ser de género femenino, masculino o neutro. Por otro lado, en alemán los adjetivos se clasifican en predicativos, que son los que no cambian en la oración, los adverbiales, que se refieren al verbo y tampoco cambian, o sea, son invariables, y atributivos, que estos sí son los que deben concordar en número, género y caso según el sustantivo. En el caso de los adjetivos predicativos, califican al sujeto de la oración, se localizan después de algunos verbos auxiliares y, como dijimos anteriormente, no varían en la oración. Aquí tenemos una comparación que dice: Paula hat ein großes Zimmer, que significa Paula tiene una pieza grande, adjetivo atributivo, que está declinado de acuerdo con el género, caso y número del sustantivo Zimmer. Y también tenemos Paula's Zimmer ist groß. La pieza de Paula es grande, adjetivo predicativo, en donde el adjetivo se encuentra invariable. Ahora, en lo que respecta a la relación genitivo-sustantivo, el caso genitivo en alemán declina los artículos definidos a los indefinidos y también a los sustantivos masculinos y neutros. Como por ejemplo, tenemos der Mond, que significa la luna, que es masculino en alemán, se modifica a des Mondes, de la luna, al adoptar estas terminaciones S y ES por el genitivo. Esto se debe a que solo los sustantivos masculinos y neutros adoptan la terminación S, y según el caso, determinados sustantivos adquirirán la terminación ES o N o EN, según corresponda. Y también ocurre que algunos sustantivos sin artículo forman el genitivo con la partícula von, que significa de, como por ejemplo von U, que significa del aceite. Con relación al tipo de implicación y siguiendo los universales de Greenberg, podemos concluir que en el alemán la implicación que predomina es la preposicional a, ya que el adjetivo precede comúnmente al sustantivo, y lo podemos ver en Die schöne Freundin, que se traduce literalmente a la hermosa amiga, con el adjetivo antes que el sustantivo. Lo que es menos común en español, ya que nosotros posicionamos el adjetivo después del sustantivo, quedando entonces la amiga hermosa. El primer universal que Greenberg presenta en su libro nos deja ver diferentes órdenes al formar una oración. En el caso del alemán, en una oración principal, el orden básico con un tiempo simple es SVO, y podemos verlo en la oración Ich trinke Wasser, que es yo bebo agua, donde Ich es el sujeto yo, trinke es el verbo beber conjugado y Wasser es el objeto agua. Si el tiempo es compuesto, el verbo principal va a ir al final de la oración. Por ejemplo, Ich habe das Mädchen gesehen. Yo he visto a la niña. Donde habe es el verbo auxiliar que toma la segunda posición, y gesehen, que es vi o visto, va a actuar como verbo principal y por lo tanto va al final de la oración. Ahora, si la oración es introducida por algo que no sea el sujeto, como un adverbio por ejemplo, ocurre una inversión obligatoria de SO. Lo podemos comprobar en gestern habe ich ihm das Buch gegeben, que significa ayer leí el libro, donde gestern será el adverbio ayer, el verbo haben irá primero que el sujeto ich, que es yo, y gegeben, que es dar conjugado, va a ir al final de la oración. Ahora vamos a explicar un poco más sobre género, números, sustantivos, artículos y cómo estos varían en el alemán. Bueno, primero el alemán posee los 3 géneros gramaticales, que es masculino, femenino y neutro, 2 números, que es el singular y el plural, y como ya vimos 4 casos, que son nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Con respecto a los sustantivos, el patrón morfológico del idioma indica que según la terminación de estos se puede identificar el artículo a usar. Por ejemplo, los sustantivos terminados en halt, kite, shaft, ion y e son mayoritariamente femeninos. Por otro lado, los terminados en lin, ich y i son masculinos. Y finalmente los terminados en nis y tum son neutros, como también los sustantivos con afijos diminutivos gen y line, y los sustantivos con prefijo ge. Con respecto a los artículos, existen 3 artículos definidos, que es el der, que es masculino, el die, que es femenino, y el das, que es neutro.
y cambian su forma de acuerdo a los 4 casos. En la tabla se ve cómo cada caso declina los diferentes artículos propuestos, los adjetivos y sus sustantivos acorde a su forma. Por ejemplo, el genitivo cambia en este caso el artículo der Mann, que es el hombre, a des Mannes, que es del hombre, cambiando también su adjetivo gut, que es bueno, de gute a guten, adicionándole la n. Lo mismo se puede ver en el resto de los casos, con dem guten Mann en dativo, o cómo se va a mantener die gute Frau en acusativo, ya que solo declina el masculino. Ahora vamos a analizar un extracto de una noticia sobre la variante Omicron que encontramos en alemán. Como pueden ver, tiene varias cosas destacadas que son las que vamos a evaluar. Comenzando con la oración en acusativo, que equivale al complemento directo que varias veces difiere del español. Y tenemos que en acusativo el artículo de die Omicron Variante se mantiene, ya que solo se declina el masculino. Luego tenemos una oración en dativo que equivale al complemento indirecto, donde el artículo de die Omicron Variante sí se modifica y cambia a der, ya que todos los géneros se declinan en dativo. En el caso de genitivo que designa a quién o qué le corresponde algo, el artículo de das ja va a cambiar a des, porque todos los géneros se declinan, y junto a eso también se declina el vergangen, agregándole un en, y a jar, agregándole es, quedando entonces des vergangenen Jahres. Y finalmente la oración en nominativo, que el artículo se mantiene y el orden oracional SVO también. Por otro lado, podemos identificar un sustantivo, que en este caso sería tsunami, que es aumento, que va después de un artículo. También una palabra compuesta que sería Gesundheitsministerium, que es el Ministerio de Salud. También identificamos los diferentes artículos definidos, incluyendo el plural, que se aplica femenino, masculino y neutro, que es die. Y finalmente una oración VSO, que es precedida por algo diferente al sujeto. Y podemos encontrar el verbo auxiliar haben, el sustantivo compuesto Ausweichungsimpfung, que es la vacuna de refuerzo, y el verbo principal bekommen, que es recibir. Bueno, David Crystal plantea en su libro 5 métodos de aprendizaje de una lengua, y con el fin de facilitar este aprendizaje del alemán, recomendamos emplear primero el método de traducción gramatical, ya que la gramática del alemán es muy específica y tiene muchas reglas que se tienen que cumplir para que se entienda bien el mensaje, por lo que requiere un enfoque que tenga un análisis del lenguaje escrito y de comprensión lectora. Una vez ya con estos conocimientos gramaticales básicos, es posible hacer el cambio al método directo, que invita al estudiante de la nueva lengua a hablar y escuchar sin traducir, basándose en situaciones de la vida diaria, lo que ayuda con la pronunciación en contextos reales, que son necesarios para un conocimiento integral de la lengua alemana. Y para nuestras conclusiones tenemos nuestro cuadrito de resumen que resume toda nuestra presentación, en donde podemos ver el origen de la lengua, que es protogermánico, países donde se habla alemán, Alemania, Austria, Suiza, etc., tipo de aglutinación sintética o flexiva, de subdivisión de aglutinantes, orden de palabras SVO, con excepción de las oraciones que no comienzan con sujeto, donde cambia a BSO. Relación adjetivo, en donde los adjetivos atributivos son los que cambian con respecto al género, número y caso sustantivo, mientras que los otros no varían. Relación genitivo-sustantivo, donde el genitivo declina a los artículos y al sustantivo agregando terminaciones como s, es, n o n según corresponda. Y el método de aprendizaje sugerido, como ya lo mencionó mi compañera Isadora, recomendamos el método de traducción gramatical y posteriormente el método directo. Muchas gracias por su atención. Bien. Tenemos nuestra bibliografía y esperamos que les haya gustado y hayan encontrado interesante nuestro análisis del alemán. Sí, bien. Carolina aplaude. Parece ser que el método gramatical funciona bastante bien con una aproximación, o sea, siempre la aproximación comunicativa es importantísima, pero parece ser que necesitamos ciertas pistas gramaticales por el fenómeno del caso-función, sí, que eso es muy parecido al latín, al griego, al ruso, tienen mucho que ver con ese tipo de planteamiento. Es una mirada que hay que tomar. Bien, ¿alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta? ¿A Isadora, Antonia? ¿No? ¿Sí?
Si se preguntan si nos costó decir las palabras en alemán, la respuesta es sí. Así que tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Está bien, sí. Bien, pues muchas gracias. Muy interesante, chiquillas. Gracias. Diego con Catalina nos van a deleitar con el francés. Vamos a pasar a otra. Vamos a volver a las lenguas romances desde lo germánico. Vamos a saltar de lo germánico a las lenguas romances. Así es. Como una especie de, no sé, pues, un intermedio, un descanso, un recreo, para después pasar de nuevo al noruego, a lo germánico. Bien, la pantalla es vuestra. ¿Se ve? Se ve, sí. Excelente. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy con mi compañero Diego vamos a hablar sobre el francés. Bueno, lo que nos motivó a la elección del francés fue el gran interés que tenemos en la cultura disponible en este idioma, en especial la filosofía, filmografía y literatura francesa. Además de que el francés es una de las lenguas romances que se estimó que es la más distinta de las que son mencionadas generalmente. Bueno, el francés es la lengua oficial de 29 países, como Francia, Canadá y Bélgica. Tiene entre 80 a 110 millones de hablantes nativos y entre 140 a 180 millones de personas que lo tienen como segunda lengua. El francés es una lengua indoeuropea itálica, descendiente del latín vulgar que se hablaba en Gaul, en la época del Imperio Romano. A medida que el imperio se dividía, mayor cantidad de dialectos surgió, lo cual se reflejó en la Francia medieval dividida en dialectos. Bueno, como está en la imagen que tenemos en la presentación, primero están los dialectos del norte de Francia, denominados langue d'oil, y en los del sur conocidos como langue d'oc. Los dialectos del sur han sido vinculados al catalán, mientras que uno de los dialectos del norte, denominado francien, surgió en la región parisina y gracias a circunstancias como el establecimiento de la corte real en París, creció logrando convertirse en la lengua nacional, dando paso al francés estándar. Algo, paréntesis, perdón que me meta. Nadie tomó el catalán. ¿Lo han escuchado hablar o visto? El catalán es un fenómeno bien interesante porque tal como está mencionando Catalina, cuando uno lee catalán tiene como unas reminiscencias del francés, como que el español, como, ¿qué pasó ahí? En eso mismo estaba Profesor? pensando, porque el catalán es el idioma de Andorra, ¿no? Claro. Sí, y como tal el catalán también, o sea, el afán independentista de los catalanes en España tiene mucho que ver con la cultura y la lengua. Hay una cuestión muy potente en eso. Bueno, en fin, continúen nomás. Bueno, el francés se sitúa en el grupo de lenguas italo-occidentales junto con el italiano, español, portugués y catalán. El francés recibió aproximadamente 550 palabras del franco y su fonología fue muy influenciada también por este idioma. Una de las razones por las que la fonología francesa es tan distinta de las otras lenguas romances es precisamente que se desarrolló a partir del habla germanizada del romance de la élite franca. Bueno, el francés se volvió el idioma predominante en el mundo en aspectos culturales y diplomáticos. Fue a fines del siglo XVII que el francés reemplazó al latín en los tratados internacionales, comenzando con el Tratado de Rastatt en 1714. Este fue el nacimiento del francés como lengua diplomática y posteriormente lengua franca. Luego comienza la Ilustración en Francia y el francés se esparce por Europa, y en la época de la Revolución Francesa el francés ya era una lengua apreciada a nivel cultural y comenzaba a conquistar Europa mediante el poder militar. Puede que el francés no sea actualmente la lengua franca global, pero sigue siendo un idioma diplomático importante, ya que es uno de los idiomas oficiales de la ONU y de la Unión Europea, además de tribunales internacionales, agencias de ayuda y ONG. Bien, entonces, ahora refiriéndonos al aspecto morfofonológico del francés,
determinamos que posee un grado de aglutinación de tipo 3, es decir, es una lengua fusional. Esto ya que esto debido a que existe una amplia variedad de morfemas dentro de la lengua que pueden modificar el sentido de una palabra, ya sea en género, número, tiempo o indicando quién o a quién afecta determinado verbo. Por ejemplo, les pido disculpen mi pronunciación, no tengo muy buena pronunciación en francés. Para la frase y la ve, toda niece es español, que es él tenía 3 sobrinas españolas, tenemos la determinación del tiempo mediante la flexión del verbo tener, o sea, ont en francés, la conjugación en pasado imperfecto de tercera persona en haber y en sobrina española, o sea, en nieces españoles, se produce el mismo fenómeno que en español, al poner la S al final se produce el plural. Para el aspecto morfológico, primero determinamos que el adjetivo tiene dos funciones en el francés, que es la atributiva y la predicativa. En la función predicativa, el adjetivo forma parte del predicado. No hay sustantivo en la oración. Esto solamente ocurre con el verbo ser o estar, que es el verbo être en francés. Por ejemplo, cuando decimos le chien est petit, o el perro es pequeño. Por el otro lado, en la función atributiva, el adjetivo acompaña al sustantivo y le da las características que determina el adjetivo. Acá en la diapositiva tenemos el ejemplo que elle a un chien noir, ella tiene una perra negra, donde el adjetivo se coloca normalmente después del sustantivo. Hay algunas excepciones que describen, en adjetivos que describen edad, tamaño o alguna cualidad, que se colocan antes del sustantivo. Como en el caso de j'aime le bon vin, que es me gusta el buen vino. Hay otros adjetivos que solamente se colocan antes del sustantivo, como grand, petit, eh, bonito, etcétera. Los adjetivos de color siempre se sitúan después del sustantivo, como en el ejemplo que ya dimos inicialmente. Para el caso del genitivo, se posiciona siempre junto al sustantivo, gobernante, no el segundo. Por ejemplo, en Mon Chat Noir o Mi gato negro, también habíamos puesto en el proyecto el caso de Savage Luxus, su anillo lujoso, y otros más. Ay, me salté la relación con el universal de Greenberg del primero. A ver, No encontramos un universal dentro de los primeros como 15, entonces nos decidimos saltar hasta el universal 40, que era si el adjetivo sigue al sustantivo, el adjetivo expresa todas las categorías inflexionales del sustantivo. Y en estos casos el sustantivo puede crecer abiertamente la expresión de una más de estas categorías. Bien, entonces ya en el caso del genitivo se posiciona junto al sustantivo, mon chat noir. Esto en todos los casos, no logramos vislumbrar el mismo caso en el español que podemos modificar la oración para que el genitivo se produzca después, onda, cuando decimos el sombrero es suyo o es su sombrero, no logramos ver ese fenómeno en el francés. En el caso del genitivo lo relacionamos con el universal, el segundo universal, porque es un lenguaje con preposiciones y el genitivo casi siempre sigue al verbo gobernante. Y finalmente el francés cuenta con una implicación preposicional, que son estas palabras invariables que establecen una relación en los diferentes segmentos de la oración. Por ejemplo, le vin es sur le frigo, que es el vino está sobre la heladera. Donde sur sería esta frase, esta palabra invariable que determina la posición del vino con respecto al refrigerador. Bueno, para el aspecto morfosintáctico del francés se determina que la estructura general predominante es la del sujeto-verbo-objeto. Además, al igual que en otras lenguas romances, la morfología gramática se divide claramente entre verbo por una parte y a la otra parte sustantivo, adjetivo y determinante. En el francés antiguo existían diptongos y triptongos, pero estos se convirtieron en vocales simples, por lo que el francés actual
contiene vocales que parecen diptongos y triptongos, pero que representan sonidos de vocales simples. Por ejemplo, po, que es la pronunciación, pero en realidad se escribe P-E-A-U. Bueno, luego en la muestra analizamos una noticia sobre el pase sanitario en Luxemburgo y se Ya. puede determinar la estructura SVO en el ejemplo que tenemos ahí en la diapositiva, que se puede traducir como los empleados deberán presentar en el trabajo una prueba de esquema de vacunación completo. En este fragmento se puede apreciar el orden SVO de la lengua, siendo les employees, los empleados, el sujeto, y present tense, el verbo, y esquema vacinal completo, el objeto de la oración. Luego, en el siguiente enunciado, tenemos, de acuerdo con una ley aprobada en diciembre después de la aparición de la variante Omicron, en esta oración está presente la preposición apes o después, que indica que en este caso una relación temporal entre dos hechos, lo cual puede demostrar la implicación preposicional del francés. En el siguiente ejemplo, la obligación afecta tanto al sector público como a las empresas privadas. Se puede apreciar la función atributiva del adjetivo acompañado al sustantivo sector public y entreprise privée. Y en el último fragmento, para acceder a su lugar de trabajo en Luxemburgo, se demuestra el genitivo con la presencia del determinante posesivo en tercera persona singular masculino, son, antecediendo al sustantivo lieu. Y ya para ir finalizando la presentación, hablaremos del aprendizaje de la lengua, mejor dicho, del cómo enseñaríamos nosotros la lengua. Decidimos que un método de enseñanza combinado sería lo ideal, aunque no sé si es muy de perogrullo decir que material educativo sería uno de los métodos que emplearíamos dentro de la enseñanza, em, junto a la enseñanza comunicativa. En- la enseñanza comunicativa consiste en enseñar situaciones como... Ah, situaciones, funciones del lenguaje, para lograr al estudiante identificar las funciones comunicativas mayores del idioma, como expresiones de tiempo, de duración, de frecuencia, de cantidad, de ubicación y motivo. Y por el otro lado, los materiales educativos que tienen un enfoque más bien parecido al de la enseñanza comunicativa, pero tienen como este distinto como enfoque que es del tipo de material con que se enseña, que son cursos, libros o audios. También enseñan la cultura, la vida diaria y complementando estas dos cosas sentimos que se provocaría una rápida enseñanza y un rápido aprendizaje del estudiante del francés para una buena comprensión y una buena comunicación del francés. Es importante que hagamos énfasis en esto porque no sería una, una enseñanza muy a fondo, muy gramática, porque ninguno de estos enfoques posee la gramática necesaria para aprender el francés en un nivel ya más avanzado, porque el francés en realidad es un idioma bastante centrado en el fluir de la lengua más que en la gramática misma. Pero si es que en algún momento se deseara potenciar aún más la enseñanza de esta lengua, dijimos que la adición del método de traducción gramática sería muy provechoso también para acoplarla. Y bueno, a modo de conclusión, nuestro enunciado final sería que el francés es una lengua en romance de origen italo-occidental. Su morfonología pertenece al grado de aglutinación tipo 3, o sea, es decir, una lengua fusional. Al referirnos a su morfología, el adjetivo con respecto al sustantivo tiene una función predicativa o atributiva. Dentro de la atributiva se posiciona generalmente después del sustantivo. Con respecto al genitivo se posiciona anterior al sustantivo en casi todos los casos, o sea, en todos los casos. Es de tipo implicativo preposicional.
Morfosintácticamente el francés posee una estructura SB corta O, que esto es sujeto, verbo, objeto. Y finalmente la manera en que enseñaríamos el francés es mediante el empleo de enseñanza comunicativa en conjunto a material educativo. Gracias por poner atención y escucharnos. Bien, 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 bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Quisieran hacer? La presentación de sus compañeros. ¿Es más fácil el francés para estudiar que en alemán o no? A mi parecer, yo creo que sí. Las estructuras no se, por lo que estudiamos, no se veían tan complejas como lo que presentaron mis compañeros. Ya. Sí, sí, hay la sintaxis es mucho más cercana. Bueno, hay cosas complicadas en el francés también, por supuesto, pero a un plano. Me llamó la atención que ustedes dijeran que no encontraron nada de los primeros universales, cuando justamente los primeros universales son los que se dan casi como espejo entre español y francés, y sobre todo porque el uno, el 2, el 3 entregan la base sólida para poder entender que el francés, eh, todo lo que ustedes dijeron, o sea, todo lo anterior, todo lo que después dijeron en la presentación, está justificado por los primeros universales. A eso no lo entendí. ¿Por qué no lo vieron ahí? Creo que no le puse mucha atención a, a los primeros, solamente me guié por un anexo que había donde están los primeros 40. Entonces empecé a Revisaste revisar como... los posteriores. Sí, revisé todos los universales y el que más me hizo sentido fue el 40. Ah, que fue el que mencionaste. Bueno, qué raro. Sí, pues eso faltó ajustar esas piezas, como que el engranaje ahí, aceitar esa parte, entre comillas, como se dice en la jerga de mecánica, así como que faltó aceitar algunas piezas para poder tener la panorámica. Bueno, semestre raro. Bien, pues muchas gracias. Muy entretenida la presentación. Vamos a avanzar a la presentación vamos a volver al mundo germánico con Carolina y con Benjamín. A ver de qué se trata esto. A ver si tenemos alguna posibilidad, alguna chance de entrar a este mundo noruego. ¿Están chiquillos? Chiquillas, Carolina, Benjamín, ¿están? Sí, sí, aquí Sí, ya, estamos. listo. Ya, Un momento. el Zoom es vuestro. Ok. Buenos días, compañeras, compañero y profesor. Somos Carolina Moya y Benjamín Martinic y les vamos a presentar nuestro análisis sobre el noruego. Bueno, ¿por qué elegimos el noruego? Lo elegimos como lengua para analizar porque siguiendo páginas sobre lingüística e idiomas en Facebook, descubrí que existe una supuesta facilidad para los angloparlantes de aprender noruego, ya que ambas son lenguas germánicas y por ende parientes, y comparten ciertos aspectos como palabras y estructuras gramaticales. Entonces, este hecho nos llamó la atención y como también hablamos inglés, nos motivó para querer saber más sobre el idioma noruego y analizarlo para, quién sabe, en un futuro aprender noruego, escapar de Chile, no lo sé. Entonces, para la realización de este trabajo nos basamos mayoritariamente en los textos que aparecen ahí, que ya todos conocen, que era parte de la bibliografía del ramo. Siguiente. Ahora, sobre la familia lingüística del noruego. Este pertenece a un grupo escandinavo occidental de la rama germánica de la familia de las lenguas indoeuropeas. Es parecido al sueco y al danés, ya que estos tres idiomas evolucionaron a partir del nórdico antiguo, que se hablaba en las zonas de Escandinavia, que ahora son Noruega, Dinamarca y Suecia. Sobre la historia del noruego, eh, durante los 4 siglos de dominación de Dinamarca y Noruega, desarrollaron un lenguaje basado en la escritura del danés, pero la forma hablada se desarrolló aparte. Entonces, después de que los noruegos se independizaron de Dinamarca, al final se quedaron con un idioma hablado estandarizado que, aunque se escribía como el danés, tenía diferencias de vocabulario y de fonética. O sea, las palabras escritas que venían del danés las pronunciaban con fonemas que ellos poseían. Próxima diapo, please. Y esta variante se conoce en la actualidad como bokmål, que es utilizada por la mayoría de los noruegos, incluso los estudiantes de Noruega reciben clases en bokmål. Por otro lado tenemos el nynorsk, que es una variante que nació gracias a Ivar Aasen, un erudito del idioma que estudió varios dialectos del noruego,
en busca de una base para el habla popular que reemplazara la norma del danés en el idioma oficial. Aquí pueden ver abajito los principales dialectos de Noruega. Y el nynorsk estuvo siempre bajo constantes reformas, pero hoy en día ya se considera el estándar de una parte considerable de Noruega. Incluso 15% de los estudiantes reciben una formación en nynorsk. Entonces, resumiendo, en la actualidad el bokmål y el nynorsk son ambas variantes oficiales de Noruega que se diferencian por su gramática, vocabulario y pronunciación. Teóricamente tienen el mismo estatus y se utilizan en los mismos ámbitos de la vida, o sea, todos. Sin embargo, en la práctica igual el bokmål sigue siendo el más utilizado y conocido. Ok, ya pasando a los aspectos morfofonológicos del noruego. Nosotros analizamos que el noruego es una lengua de grado de aglutinación 1, es decir, una lengua analítica, debido a su poca cantidad de afijos, tanto en sufijos como prefijos, y que cada palabra solamente posee una raíz, a diferencia del alemán, que posee muchas y da miedo. Ya en cuanto al aspecto morfológico, según el Universal 5 de Grinberg, la relación que existe entre el sustantivo y el adjetivo es de carácter preposicional, es decir, que el adjetivo precede al sustantivo y que además esto presentan concordancia de género y número. De acuerdo al Universal 2, que es la relación del genitivo, el genitivo se presenta como sufijo en los sustantivos y se crea similar al inglés añadiendo una S al final, solo que sin añadir una apóstrofe como es en el caso del inglés. En relación al tipo de implicación de los universales 3 y 4, las preposiciones dentro del noruego siempre van antes del sustantivo, por lo tanto también se considera que es de carácter preposicional con respecto al sustantivo, claro. Y por último, según el Universal 6 de Grinberg, el orden tipológico que posee el noruego es de carácter SVO, con la posibilidad de cambiar a OVS cuando el tópico de la oración es el objeto, como en el caso de las oraciones pasivas. Ahora veremos otros aspectos relevantes que mencionaremos por encima nomás por tema de tiempo para cumplir con los 10 minutos, pero son los siguientes. Sobre los verbos no poseen flexión de persona ni de número en el noruego. Sobre artículos y géneros, en el noruego existen 3 géneros gramaticales, el masculino, femenino y neutro, pero los artículos, el femenino que es ei o con una pronunciación ai, algo así, generalmente se reemplaza por el artículo masculino que se considera como el género común. Entonces, tomando esto en cuenta, al final nos quedamos con 2 artículos indefinidos que corresponden a estos géneros, que sería en para los sustantivos masculinos y et para los sustantivos neutros. El artículo definido no es una palabra separada como en la mayoría de los idiomas, sino que generalmente es simplemente una forma del artículo indefinido que va junto al final del sustantivo. Sobre el número puede ser expresado tanto en los sustantivos como en los adjetivos, y para pluralizar un adjetivo normalmente se agrega una e al final. Por otro lado, los sustantivos masculinos generalmente agregan er o r al final para formar el plural indefinido, y ene o ne para formar el plural definido. Los sustantivos neutros que tienen más de una sílaba forman sustantivos plurales de la misma manera que los sustantivos masculinos, o sea, agregando er y r al final. Sin embargo, los sustantivos neutros que tienen solo una sílaba no agregan nada para formar el plural indefinido y agregan ene o a para formar el plural definido. Ahora muy pasando... muy interesante eso. Bien, perdón. Lo encontré muy complicado. Yeah. Ahora pasando a la muestra de la lengua. Bueno, este es un texto que lo vamos a analizar en base al bokmål. Y bueno, este es una noticia acerca de una fundación de rescate de perros. Bueno, la primera oración, aquí a la derecha, podemos observar el orden SVO que se compone, que en realidad es muy similar a lo que sucede en el inglés, donde existe una relación 1 a 1 con respecto al pronombre, a los verbos, a los adjetivos.
un caso curioso es que en el noruego a veces se puede omitir el artículo indefinido dentro de los textos escritos. Y así vemos la segunda oración, vemos el orden preposicional que posee los adjetivos en relación al sustantivo, donde siempre van antes del sustantivo. Eso es una cuestión invariable dentro de la lengua. Lo mismo ocurre con las preposiciones, que también siempre van antes de los sustantivos, como se puede observar aquí, donde i es el equivalente al of dentro del inglés. Y en la cuarta oración podemos observar el caso del genitivo, que como dije anteriormente se forma añadiendo una S al final, similar al caso del inglés, pero a diferencia del inglés no se añade una apóstrofe como en el caso de aquí abajo, donde por terminar en inglés en S la palabra, solo se añade la apóstrofe. Y finalmente podemos ver el caso del plural dentro del noruego, lo cual es un poco curioso en este caso, ya que la palabra penge se refiere al dinero, y cuando se pluraliza, pengene, se refiere como a los dineros, solo que ni en inglés, ni en español, ni en portugués se puede pluralizar esta palabra y que suene normal. Esto es debido a que esa palabra penge viene de la palabra inglesa penny, que fue mutando a través de los años para referirse primero a las monedas y después a lo largo de los años para referirse más globalmente al dinero. Claro. Ese era un dato freak. Ahora sobre el aprendizaje de la... Para facilitar el aprendizaje del noruego, nosotros creemos que es mejor funcionar dos de los métodos propuestos por David Crystal, que son el método de traducción gramatical y el método directo. Básicamente por el hecho de que cada uno de estos métodos se enfoca en una área específica del lenguaje, que sería la escritura y la oralidad respectivamente. Entonces, podemos suponer que para hablantes de una lengua romance, como el español, como nosotros, sería más difícil aprender noruego, ya que estos idiomas difieren grandemente en aspectos como la fonética y la gramática. Por eso creemos que tanto la oralidad como la escritura merecen como un mismo nivel de importancia al momento del aprendizaje. Aparte, como ya mencionamos anteriormente, existe el hecho de que el idioma noruego es una lengua con dos variantes predominantes. El bokmål, que su fuerte es su aspecto escrito, ya que surgió de la mudanza de la escrita de otro idioma, el danés, Claro. ¿recuerdan? Sí. Y la otra que es el nynorsk, que se basa en la oralidad de varios dialectos y estuvo sometida a constantes cambios. Entonces, esto evidencia la especial importancia del estudio individual, tanto del aspecto oral como del escrito, pero también demuestra que estos no son excluyentes al momento del aprendizaje, sino que se complementan. Entonces, creemos que el método de traducción gramatical y el método directo también se complementarían perfectamente, facilitando obviamente el aprendizaje del noruego. Y como conclusión tenemos aquí nuestro resumen, que el noruego viene de la familia protogermánica del norte, nórdico antiguo, del escandinavo del oeste, y ahí apareció el noruego, su grado de aglutinación es analítica tipo 1, orden tipológico SVO, tipo de implicación preposicional tipo 2, caso genitivo posposicional con respecto al sustantivo y con sufijo S al final del sustantivo. Los verbos no poseen flexión de persona ni de número y en los artículos existen tres géneros, el masculino, femenino y neutro, y se presentan en los artículos ya que los sustantivos no poseen morfemas de género. Personalmente yo siempre me asustaba al escuchar del noruego porque decía, lengua germánica debe ser como algo nada que ver, pero la verdad no es tan complicado, tiene una estructura parecida al inglés y ahora me interesa más aprender noruego. Sí. Por mi parte, yo encontré muy interesante la historia lingüística del noruego, como fueron después de esos 400 años que se separaron del danés y se dividió luego en muchas variantes, y que a día de hoy 2 de ellas sean oficiales. Y también que, al igual que mi compañera, pensé que sería mucho más difícil esta lengua, ya que está relacionada a la familia germánica. Me sorprendió que no fuera tan difícil como el alemán, sino que sea más simple, por así decirlo, como es el inglés. Totalmente, de acuerdo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta para la audiencia, o sea, los que no han presentado hoy día, ya. De las 3 lenguas que hemos visto hoy día, alemán, francés, noruego, ¿cuál les puede parecer más sencilla de aprender? De acuerdo a lo que han escuchado ya de sus compañeros de presentaciones. Francés, obviamente. Francés. Francés. Y Berlín también Sí. dice que es francés. Ya.
Creo que la fonética puede ser un poco más complicada, pero como estructuralmente es más fácil. Sí. Sí, en las clases de francés a la antigua ponían un corcho en la boca para redondear las vocales y todo ese tipo de cosas. O sea, era un truco, no es que fuera tortura, sino que era un truco, como pronuncia las vocales redondeadas con un corcho en la boca, así, hacia la punta. Funcionaba, perfecto. No, o sea, uno entendía la lógica cuando se trabaja, o sea, yo no hacía esto porque no soy profesor de francés, pero lo escuché mucho en otra gente que tuvo clases de francés hace mucho tiempo. Y se hacía para evitar empezar a explicar conceptos fonológicos. Ya, mira, algo así. Funciona. Ya, el francés entonces, bueno, dos, tres personas se pronunciaron, no sé si alguien más se pronunciará, pero parece ser que el noruego tiene harta facilidad, según lo que escuchamos hoy día y vimos, porque, bueno, puede ser cierto que el francés tiene mucha relación léxica, simbólica, cultural, sintáctica, eh, pero el inglés, perdón, el noruego recupera muchas cosas del inglés, muy parecido, esa sintáctica un poco más simple, y se nota mucho más sencillo también que el alemán, los casos funciones son un poco abrumantes, como que requeriría más tiempo. Pero para ustedes, avesados estudiantes, cualquiera de estas lenguas podrían aprenderse rápidamente en una temporada. Estupendo. Ahora nos vamos a otro lado del planeta y nos venimos de nuevo a las lenguas amerindias y a otra realidad que es el guaraní. Abigail y Francisca nos van a deleitar con el guaraní. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, se ¿Aló? escucha bien. ¿Aló? Se escucha y se ve. Perfecto. Hola. Bueno, Ay, espera. Creo que no se me escucha. Sí, te sí, escuchas. ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya. Bueno, Ya. bueno. Ya me preocupo. sí, Bueno. las dos se escuchan, yo me apago. Bien. Ya. Buenas tardes, profesor, compañeros, compañeras. Con Abigail les vamos a mostrar nuestro estudio lingüístico de el guaraní. Bueno, esta es una investigación morfológica y morfosintáctica sobre el guaraní. Cuando tuvimos que hacer este trabajo, nosotras pensamos primeramente en lenguas como el italiano, el francés o el coreano, pero eran lenguas que ya estaban utilizadas por el resto de nuestros compañeros. Y bueno, pensamos en el ruso, pero Fran me dijo que mejor usáramos una lengua indígena, lo cual a mí me pareció súper interesante. Y bueno, en ese sentido, nuestro objetivo principal es difundir el conocimiento que adquirimos a través de esta investigación respecto a las lenguas indígenas, que son propias de nuestro territorio en Latinoamérica o Abya Yala, y luego compartir este conocimiento con orgullo, no solo a ustedes, sino que también al resto de las personas. Además, hay que destacar que las lenguas indígenas tienen una gran cantidad de habitantes, como por ejemplo el mapudungún, que tiene 258.620 hablantes, el quechua 7 millones, el nahuatl 2.690.089 hablantes, el aymara con 2.200.000 y por último el guaraní, que tiene la mayor cantidad de hablantes, esto no lo sabía yo, 8.500.000. Los textos que usamos principalmente fueron los de Universal of Language de Joseph Greenberg, How Language Works de David Crystal y la tesis de Sandra Vargas Tejerina de diferencias fonológicas y morfológicas entre el guaraní chiriguano y el castellano. Bueno, para comenzar, el guaraní es una lengua de la familia tupi-guaraní hablada en el cono sur de América, principalmente Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. En todos los países que se habla, el guaraní es lengua oficial y o segunda lengua. También es uno de los idiomas oficiales del Mercado Común del Sur, Mercosur, desde el 2006. Históricamente el guaraní ha sido una lengua predominante en Paraguay y sus alrededores. Es la lengua nativa de los guaraníes, una nación nativa sudamericana, y si bien al comienzo el guaraní no poseía estructura, durante la colonización de Latinoamérica se creó un alfabeto para el guaraní. Esto fue en 1643 y adoptó el nombre de Achigueti.
A lo largo de la historia, el guaraní ha sido una lengua perseguida e incluso prohibida en su uso y enseñanza desde el fin de la Guerra de la Triple Alianza. Cabe destacar también que en el 2010 se creó la Academia de Lengua Guaraní, que se encarga de velar por la preservación y evolución de la misma, así como se promulgó en la Ley de Lenguas 4251. Bueno, la familia Tupi-Guaraní es una subfamilia de la familia Macro-Tupi y está compuesta por 53 lenguas habladas en la actualidad o en el pasado en los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Guyana Francesa, Perú y Venezuela. Los adquiere este nombre por las tres lenguas principalmente importantes, que sería el tupi, el tupinambá y el guaraní. Respecto a su fonética, estructura y grafía, en el guaraní se distingue al menos 33 fonemas, de los cuales 12 son vocales y 21 consonantes. Tiene 12 vocales, 6 orales y 6 nasales. Respecto a las consonantes, tenemos 21 consonantes, 8 son implosivas, 5 fricativas, una africada, una aproximante, 2 vibrantes y una silbante, como se puede ver en la tabla. Y por último, para el alfabeto, utilizan comúnmente el mismo alfabeto latino, pero con diacríticos para marcar las vocales nasales, más un signo adicional para marcar la oclusiva glotal. Bien, respecto al aspecto morfofonológico del guaraní, es una lengua aglutinante y polisintética. Tenemos los siguientes ejemplos. El primero dice che ai hande deu cambi, que quiere decir yo bebo agua y tú bebes leche. Aquí la aglutinación se puede ver, por ejemplo, con la palabra hayu, que tiene el ja como con una raíz del verbo beber en primera persona, luego tiene la i adjuntada, que significa agua, la u, que es la desinencia verbal, y lo mismo sucede con el reu, donde re es la raíz del verbo beber, pero para la segunda persona singular, y también marca una desinencia verbal. Entonces, al final van aglutinando todos estos tipos de morfemas y construyen sus oraciones. Respecto al aspecto morfológico, vamos a ver primero la relación entre sustantivo y adjetivo. Como sabemos, el sustantivo es una palabra que se utiliza para nombrar o designar personas, objetos, animales, etc. En guaraní tenemos ciertos sustantivos que poseen la característica de tener dos formas para su uso, y de aquí que radican los sustantivos que se llaman biformes o triformes y que tienen una incidencia directa en la sintaxis y en la semántica con un mismo significado. El adjetivo, por otro lado, es aquella palabra que se junta al sustantivo para calificarlo y determinarlo. En cuanto a la relación que tienen estos dos, normalmente los adjetivos van al lado del sustantivo, pero la posición del adjetivo varía según al tipo al que pertenece. Entonces, de forma particular, tenemos primero los adjetivos calificativos. Estos funcionan como modificador directo del sustantivo. Ambos sintagmas se constituyen en una sola palabra, en el que el sustantivo se vuelve átono y el adjetivo mantiene su tonacidad, como se puede ver en el primer ejemplo que dice ho, kwae o kapiahu. Luego tenemos los adjetivos demostrativos, que también mantienen la estructura del español, van delante del sustantivo. Los adjetivos demostrativos no varían en su estructura, en singular, en plural, ni tampoco en género, como lo hacen en el inglés. Es el sustantivo el que varía en estructura y permite distinguir el número y el género. El adjetivo va delante del sustantivo, tal y como se puede ver en el ejemplo que dice qua quimbae. Respecto al adjetivo posesivo, este es un caso especialmente importante porque expresa una relación personal con las cosas y sobre todo en el lenguaje familiar. Entonces no solo se trata de que algo es mío, sino que es una relación. Va antes que el sustantivo, el adjetivo, y es átono generalmente, y se pronuncia unido al sustantivo en tercera persona. Luego tenemos adjetivos numerales, que se dividen en los cardinales y en los ordinales. Los cardinales se utilizan del mismo modo que en el español, no tienen gran cambio, y los ordinales no son muy utilizados. Entonces lo único que hacen los ordinales es agregarle la letra A, como en el ejemplo que dice
boapia, ok, que es la tercera parte. Y por último tenemos los adjetivos indefinidos, que son aquellos que se anteponen al sustantivo y en realidad no son muy usados en guaraní. De hecho, son más bien pobres en comparación al español. Así que solo existen dos términos que son bastante usados, que son ki y kia, que son los adjetivos más utilizados. Como se puede ver acá en los ejemplos, que dice kiapa y maraviki. Respecto a la relación del genitivo, este es un tema bastante controversial entre los lingüistas porque algunos dicen que no existe el genitivo en guaraní y otros dicen que sí existe el genitivo en guaraní. Lo que nosotros pudimos analizar es que sí existe el genitivo y que tiene mucha relación con esto de los adjetivos demostrativos. El genitivo no solo considera la posesión de algo, sino que también relaciones entre los nombres y la estructura. Generalmente la construcción del guaraní, sustantivo más sustantivo, el segundo sustantivo puede significar la forma del primero. Como el ejemplo que dice Toba Anguja, que es la casa del ratón, o el ejemplo que dice Perú Rambireco, que es la esposa de Pedro. Y también algo muy particular de esta lengua es que muchas veces este genitivo se puede utilizar de forma figurada o metafórica, y de ahí que se crean estas frases bien particulares, estos como dichos populares, como decirle a alguien que es ladrón, se le dice popinda, que es mano de anzuelo, o ya mandiu, que es corazón de algodón, o alguien muy miedoso. Para el último aspecto morfológico, tenemos el tipo de implicación. El guaraní, a comparación del español, posee solo 8 categorías léxicas, donde se destaca el verbo, adverbio, sustantivo, adjetivo, pronombre, conjunción, interjección y posposición. La posición de los sustantivos, verbos y adverbios y pronombres no es rígida y pueden ponerse en distinto orden dependiendo de las elecciones pragmáticas de énfasis y estéticas. Cabe destacar además que la posición que existe en español entre, por ejemplo, un perro persigue un gato y un gato persigue un perro se realiza solo mediante las características de los sustantivos. Aquí en el ejemplo podemos ver, por ejemplo, en el primero, que la palabra que correspondería a gato termina en P, y la palabra que correspondería a perro, que sería como yagua, también termina en P cuando se refiere a un complemento directo, o sea, lo que es perseguido. Cuando el perro es el perseguido, termina en P, y cuando el gato es perseguido, termina en P. Esto es porque, como dije anteriormente, esta lengua tiene posposiciones. Existen dos tipos de posposiciones, las posposiciones monosílabas, que ortográficamente van unidas al lexema que suceden, y las posposiciones polisilábicas, que ortográficamente van separadas del sustantivo. En el primer ejemplo, en Ogape, tenemos la posposición apegada al sustantivo, y en el segundo, en Yaguatibe, tenemos la posposición separada del sustantivo, que sería Yagua. Y bueno, como señala Greenberg en el Universal de Implicación, si una lengua tiene un orden básico de palabras SOV, entonces probablemente tiene posposiciones en vez de preposiciones. Y así nos derivamos al aspecto morfosintáctico, que tal como nos adelantó la Abby, el guaraní tiene una estructura SVO o OVS, siendo el sujeto y el objeto intercambiables. Sin embargo, también hay una particularidad de la lengua, y es que muchas veces en las variantes de Paraguay, la lengua dominante y la estructura de la lengua dominante, que es SOV, tiene un mayor uso. Podemos distinguir el principal tipo de orden que nosotros analizamos en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, el primero dice, mi mamá trabajar en o estar en su casa en. Ahí falta el chakra. Entonces, cuando uno lo traduce y lo ordena como debería ser el español, sería mi mamá trabaja en la chacra o está en su casa. Lo mismo sucede con la segunda, que sería mi padre venir con un
morfema que indica el futuro. Mi madre salir si casa de. Mi padre irá si mi mamá sale de casa. Y así con el resto de las oraciones. Otros aspectos relevantes que consideramos fueron los pronombres. El uso de los pronombres es bastante abundante en el guaraní. Se manifiestan en forma de prefijo o en forma de pronombre, funcionan de ambas formas. Y se les puede relacionar no solo con los sustantivos, sino que también con los verbos y los adjetivos, etc. Los pronombres principales son los que se pueden ver en esta columna que dice pronombre, y tiene una particularidad con respecto al español, de que el pronombre personal como sujeto. En la primera persona, plural, tiene dos formas de decirse, ñande y ore. Muy similar a lo que parece con lo que pasa con el japonés. Sin entrar. Otro aspecto importante que consideramos es el verbo. Existen 3 conjugaciones de verbos regulares, porque los verbos irregulares en guaraní casi no existen. De hecho, son generalmente solo estos que ven aquí, si es que hay uno o dos más, pero no más que eso. Y entonces nos enfocamos en los verbos regulares. Tenemos la primera conjugación terminada en a, o los verbos areales, que son verbos de acción inmediata. Luego tenemos los verbos aireales, que se construyen añadiendo una i, ligada a determinantes verbales o prefijos de conjugación de los verbos areales. También en su mayoría... ¿Eh? Qué bonito. Sí, hermoso. Sí. También en su mayoría los verbos son verbos de acción inmediata y no durativos. Y por último tenemos los verbos chendales, que se constituyen mediante determinantes posesivos atributivos, antes de un adjetivo o un lexema cualitativo. Entonces estos verbos se construyen, con estos verbos, se construyen oraciones atributivas cualitativas. Bueno, y por último tenemos la interjección, que para recordar es una palabra invariable que manifiestan expresiones como por ejemplo o ojalá. En guaraní las interjecciones son palabras que se expresan simultánea y repetidamente por una impresión causada por algo. Lo más característico que encontramos en esta lengua es que hay interjecciones que pueden ser utilizadas por mujeres y otras que pueden ser utilizadas por hombres, lo cual es muy interesante. Como por ejemplo, hay, una mujer debería decir acay y un hombre debería decir achay. Bien, respecto a la aplicación práctica del guaraní, fue complicado encontrar una noticia, porque hay páginas que tienen noticias en guaraní, pero no tienen la traducción, y nosotros no sabemos guaraní. Entonces, analizarlo sin la traducción iba a ser más complicado. Y además no existen traductores de guaraní como tal. O sea, existen traductores que te traducen la palabra, pero no la oración en sí, no es como Google Translate. Claro. Entonces lo que decidimos fue buscar esta canción que se llama, se me olvidó el nombre, se llama Panambí Vera, o Mariposa Brillante, que es una canción de Manuel Ortiz Guerrero y con música de José Asunción Flores. Analizamos esto porque fue lo más sencillo que pudimos encontrar. De hecho, pensamos en analizar también el himno de Bolivia, pero también era muy complejo. Así que esto lo hicimos el mismo análisis que en las clases generalmente. Identificamos primero el sujeto. Vamos a enfocarnos solamente en la primera frase para que no se extienda tanto la presentación. Sí, porque todavía ya estamos fuera del tiempo y todavía nos queda una presentación. Sí, me acuerdo. Tenemos el sujeto, que es Riambá, tenemos el objeto, que es el tupá, y tenemos la palabra nipo, que en realidad no lo analizamos porque no es parte de nuestra investigación. Luego tenemos el verbo me, que está antecedido por un hoy. Este hoy es un indicador, ya sea de tiempo, de persona o número. Y luego tenemos el adjetivo, que es el pora, y que tiene este i y este va, que señala ya sea en género o número. Y así con todas las oraciones. Respecto también a cómo nosotros lo enseñaríamos, es un tema complicado. Nosotros pensamos que no podemos dejar de lado ninguno de los métodos, porque es una lengua que tiene una escritura muy reciente, una lengua de mayoría oral, que se transmite oralmente, y que no se enseña salvo a las personas que la tienen como segunda lengua. Entonces, para nosotros, que somos chilenos y no hablamos guaraní,
necesitaríamos en realidad todos los métodos habidos y por haber para poder conseguir aprender la lengua. Bueno, y para concluir nuestra presentación sobre esta lengua tan interesante, el grado de aglutinación es aglutinante polisintética. Lo más interesante de la relación entre sustantivo y adjetivo es que hay algunos sustantivos que pueden ser biformes o triformes y tienen incidencia directa en la sintaxis y en la semántica. Respecto a la relación con el genitivo, podemos encontrar la construcción sustantivo más sustantivo, y el sustantivo puede ser utilizado también en un sentido figurado o metafórico. Respecto al tipo de implicación, esta lengua utiliza posposiciones. El tipo de orden de palabras es SVO o OVS, y otros aspectos relevantes, como fueron nombrados, serían los pronombres, los verbos y las interjecciones. Muchas gracias. Qué bien, súper interesante, súper bonito. Gracias por compartir esa presentación. ¿Qué les pareció, chiquillas, chiquillos? Aplausos. Igual yo quería decir, por último, aunque no queda mucho Sí, tiempo, es que el sí, pueblo di. guaraní es un pueblo muy pobre, y encuentro que su lengua es muy rica, su cultura es muy rica, pero debido como al sistema mundial que tenemos, estos pueblos como que realmente viven en condiciones muy precarias, Sí. y eso lo encuentro muy triste. Eso. Sí, pues esa es la la gran deuda del, supuestamente, el mundo moderno, desarrollado, latinoamericano, con respecto a sus pueblos originarios. Es así en todas partes. Uno piensa que solo en Chile o en algún punto, pero es en todo. O sea, Brasil también, con toda la riqueza que tiene Brasil, y también tiene ahí muriéndose la gente. Sí, de hecho esta lengua tiene también harta incidencia en el portugués, y así como el portugués en el guaraní. Entonces es complicado también analizar todos los dialectos que existen porque son muchos y están todos influenciados por el español, por el portugués, por el francés, por todos los idiomas habidos y por haber en Latinoamérica. Sí. Sí, por eso a mí me produce una sensación. Yo soy más viejo que usted, entonces ya he visto cómo, o sea, hay muchas buenas intenciones de hacer cosas en Chile, por ejemplo, pero yo creo que estas nuevas generaciones tienen la fuerza, la energía y pueden dar vuelta a varias cosas. Por ejemplo, de nosotros hacer cosas en Chile que le demos un ejemplo al resto de Latinoamérica. Cómo tratar a los pueblos originarios, cómo enfocar el tema intercultural, cómo incorporar la educación intercultural en el plan de estudio. O sea, claro, no vamos a meterle 30 horas de Mapudungún ni Rapa Nui, porque no va a tener sentido. No tiene tampoco sentido lo mismo con ninguna lengua, pero sí tiene que ver con cómo integrarlo en el plan curricular. Y eso es un desafío, una cuestión que está pendiente, y desde que empezaron los gobiernos de la concertación, hubo una intención de hacerlo, y hay muchos programas, muchas cosas, pero todavía falta. Yo creo que este año, a partir de este nuevo gobierno, puede haber nuevas luces para que también ustedes salgan y puedan también encontrar líneas de trabajo lingüísticas y comunicacionales y culturales en esto. No necesariamente solo traducir una lengua a otra, o sea, que es harta pega, por supuesto, y es toda una vida, pero también hay otras inquietudes que ustedes, que a través de este tipo de cursos, instancias, les pueden surgir. Bien, pues vamos a la última presentación. Estamos súper fuera del tiempo. Agradezco que te estén quedando y que escuchemos todos a Geraldine Alday, que nos va a mandar a otro lado del planeta y a otro tiempo-espacio con el coreano. ¿Estás por ahí, Geraldine? El Zoom es para ti. El Zoom es para ti. Ahí estás. Geraldine, tu micrófono está muteado. Ahí sí. Ahí sí, ¿me escucha? Sí, te he escuchado. Ya. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeros. Buenos días, profesor. Yo, Geraldine Alday, voy a presentar hoy sobre la lengua coreana y su descripción, considerando cada características identitarias y aplicando la tipología de lenguas. Ahí sí. La motivación que tuve para la elección de la selección de la lengua coreana fue mi gusto por el entretenimiento coreano, en verdad. La música K-pop, las series, las películas, yo consumo harto de eso. Y además, hace un par de años hice
un curso de coreano básico, así que tenía un poquito de facilidad que me ayudó un poco a la identificación de elementos característicos. Excelente. Para acercarnos al coreano, consulté al autores de la bibliografía que entregó el profesor, a Nam Kil Kim y Asia Perelzweig, además de Charles Olcombe, que me ayudó a situar la lengua coreana en el mundo geopolíticamente. El coreano lo analicé en función de su posibilidad de cabida dentro de los universales lingüísticos de Greenberg, considerando el aspecto morfofonológico, el aspecto morfológico y el aspecto morfosintáctico. Para dar una presentación de la lengua coreana, según Perelzweig, al 2012 eran 48 millones de hablantes de lengua coreana en el mundo, entre la península coreana, China, Japón y Rusia. Yo miré conteos así como por internet que no estaban como tan verificados, pero ahora decían que eran como 80 millones de personas como en 10 años. Se duplicó. Respecto a la situación geopolítica de la península coreana, Olcombe plantea que ahí es donde el conflicto de la Guerra Fría partió y también es el único lugar en el mundo donde persiste hasta hoy en día, porque se hace latente en la división que establecieron Estados Unidos y Rusia en el paralelo 38, una división arbitraria, y se divide en la República Popular Democrática de Corea, o sea, Corea del Norte, y en la República de Corea, o sea, Corea del Sur. Ahora ya más sobre la lengua, es preciso aclarar que hasta el siglo XV no había registro escrito de la lengua coreana, se utilizaban caracteres chinos para el propósito de escribir, cosa que fue un problema súper grave en ese momento porque el analfabetismo era súper alto. Los caracteres chinos es una lengua muy compleja para aprender, era un lujo en ese momento para un ciudadano común, era un lujo aprenderlo porque además tampoco era algo que les sirviera para mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿para qué para qué se iban a esforzar? En ese momento se toma relevante el rey Sejong, que al notar este alto nivel de analfabetismo en la población, decidió crear un sistema de escritura propio y fácil de aprender para los coreanos, el Hangul. Además, algo súper interesante es que él tenía la visión de que una persona como que podía discernir qué era lo bueno y lo malo, o sea, como que podía saber mejor discernir eso, a través de la lectura, como a través de la educación, básicamente. El Hangul tiene 14 consonantes y 10 vocales básicas, ahí me faltó el 10. 6 consonantes dobles, que esto es la unión de dos tipos de vocales básicas, y 11 vocales compuestas, ahí me equivoqué también, lo siento. Estas consonantes estas consonantes y vocales se conjugan y forman la sílaba. La formación de sílabas es de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y esto es porque se pueden conjugar como de a 2 a 4 letras en una misma sílaba. Sin embargo, la cuarta letra, como la última abajito, generalmente solo determina la pronunciación de la sílaba siguiente. Y para eso puse este videito corto de una youtuber argentina-coreana que explica eso de la letra que se agrega abajito. El segundo U, si ponemos el IN, suena como
Otro ejemplo, pa y pu. Pa, si ponemos el redondelito, suena como pan. Y el otro, el pu, si ponemos el redondelito, suena como pum. Es simplemente la pronunciación NG. Vamos a usar un montón de consonantes al final. Acá les dejo un cuadrito. Si ponemos una consonante como siok, sankyo o kyuk, suena simplemente como una K. Por ejemplo, subak, pak y puok terminan con cada uno una consonante distinta, pero cualquiera sea esa, suena como una K. Acá con este cuadrito, si termina alguna sílaba con alguna consonante de esta, ya saben cómo leerlo, ¿no? Con las consonantes que le estoy poniendo acá al lado. Ay, disculpa. El segundo. No sé cómo pasar eso. Entonces eso sobre el Hangul. Ahora bien, ¿a qué familia lingüística pertenece el coreano? Esto es una discusión abierta porque hay dos teorías. Está la teoría del sur y la teoría del norte. Relacionan el coreano con las lenguas dravidas de la India, que esa es la teoría del sur, porque comparten características sintácticas similares, como el orden SOV, posposiciones en vez de preposiciones y la ausencia de pronombres relativos. Por otro lado, se relaciona con las lenguas austronesias por la estructura fonológica de las vocales abiertas, el sistema honorífico y los nombres de varias partes del cuerpo. La segunda teoría, que es la teoría del norte, relaciona el coreano con las lenguas altaicas, del mongol, el turco y las lenguas tunguses, porque tienen en común la ausencia de elementos gramaticales como números, género, artículos, voz, pronombres relativos y conjunciones. Cabe destacar que además se han encontrado, o sea, hay descubrimientos arqueológicos que sustentan ambas teorías, como hay descubrimientos que tienen de la península coreana que se relacionan como, no sé, eran como unos monolitos, formas de rituales de funerarios, por ejemplo, y cosas así. Ahora, para partir con el análisis, respecto al aspecto morfofonológico, el grado de aglutinación de la lengua coreana, de acuerdo con Perelsweig, es del tipo 2 aglutinante, porque es una lengua que recurre más a las posposiciones que a las preposiciones. Como podemos ver en los ejemplos, lo marcado en verde son partículas que se agregan hacia al final de la palabra, son posposiciones. Por ejemplo, 제 이름은 파올라예요. yo 이름, o sea, es como mi 이름, nombre, entonces yo ahí estoy marcando que a eso me estoy refiriendo, es el sujeto de la oración. Paola, soy. 제 이름은 Geraldine, lo mismo. Acá en el segundo ejemplo, 공원에서 운동해요. 공원, ejercicio, o sea, no, 공원, disculpe, parque, eso indica el lugar donde se realiza la acción. 운동해요, estoy haciendo hacer ejercicio, está conjugado. 저는 한국어를 배워요. yo는 partícula que indica sujeto, 한국어, coreano, lengua coreana, 를 indica el objeto de la oración, 배워요, el verbo, yo aprendo coreano. 친구도 한국어를 배워요. 친구, amigo, do indica, o sea, significa también. 한국어를 배워요. Mi amigo también estudia coreano. Ahora sobre el aspecto morfosintáctico,
El universal 1 de Greenberg plantea que en las oraciones declarativas con sujeto nominal y objeto, el orden dominante es casi siempre donde el sujeto precede al objeto. Si lo llevamos al coreano, el orden dominante es sujeto, objeto, verbo. Aquí puse otros ejemplos. Ahí está el sujeto marcado con morado, el objeto con verde y el verbo con rojo. 저는 책을 사요. compro un libro. James 씨는, ahí también hay que destacar, ese es eso, sí, no sé si se ve mi cursor. Sí, se ve. Ese Se ve bien. sí, también es una, denota, es un honorífico, es como decir el señor James. 태권도를 배워요. El señor James aprende taekwondo. Oye, perdona, Geraldine, una pregunta que tus compañeros deben estar haciendo es que si tú estás leyendo una transcripción o estás leyendo directamente el alfabeto. No, estoy leyendo directamente. Ya, gracias por dejarnos a todos out. Ah, Continúa. Sí, de hecho estos ejemplos los creé yo. Mira. Son básicos y en todo caso. Es me coreano muy imagino, básico. sí, no te preocupes. Sí. Antonio está 친구는 choqueada. Antonio dice que está choqueada, que pro, dice. El poder de los fans K-pop. sí, el poder del K-pop. 친구는 영화를 봐요. Eso significa que mi amigo está viendo una película. Como 친구, amigo는 la partícula que vimos anteriormente. 영화, película, ese de acá, a ver, este de acá, la partícula también que vimos anteriormente, 봐요, el verbo conjugado. Ahora, respecto al aspecto morfológico, la relación entre sustantivo y adjetivo. Dice, esta relación dice, se refiere al universal 5, que plantea que si la lengua es de orden S o V, entonces el adjetivo seguirá al sustantivo. Sin embargo, en el coreano en este caso no se enmarca en este parámetro porque el adjetivo antecede al sustantivo principal, como vemos en el ejemplo aquí. No es alto, adjetivo alto. 높은 건물. 건물 es edificio, entonces un edificio alto. Aquí cabe destacar también que los adjetivos y adverbios en coreano muchas veces se conjugan también, funcionan como verbo. Muchas veces. Entonces fue difícil encontrar, o sea, como hacer una frase que dejara el adjetivo sin conjugar, para que fuera más claro. También eso nos pasó con el indonesio, malayo indonesio, cuando hicimos ejemplos de eso. Sí. Ya. Ahora sobre la relación del genitivo con el sustantivo. Esto se enlaza con el universal 2 de Greenberg, que establece que si una lengua es mayormente posposicional, casi siempre el genitivo precede al sustantivo principal. En este caso, el coreano sí se enmarca dentro de este parámetro, como podemos ver en el ejemplo, 어머니의 구두예요. 어머니, acá esto es, ¡ay no! Esto es mamá, zapatos, y esto es conjugación como de son, esos son, de. Entonces aquí estamos diciendo, estos zapatos son de mi mamá, y este de se agrega antes del sustantivo principal, que son los zapatos. Por eso se habla de una ramificación izquierda.
Y ahora sobre el tipo de implicación, esto tiene relación con el universal 4 de Greenberg, que afirma que hay alta frecuencia en las lenguas SOV de ser posposicionales. Esto también el coreano se enmarca en este parámetro, como vemos en el ejemplo 친구는 영화를 봐요. Es lo mismo que el mismo ejemplo anterior, mi amigo ve una película. Aquí también todo lo que indica se agrega como posposición. Ahora bien, aquí yo seleccioné esta muestra de la lengua. Esta es una noticia sobre el triunfo de Boric, muy como muy del día con el anuncio del gabinete. Por ejemplo, aquí dice Boric, Boric 후보는, y ahí está, se refiere a el sujeto, el candidato Boric. El carácter Aquí Borisic, la conversión de Boric está en los primeros 3 caracteres. Sí, estos 3 caracteres aquí dice Boric. Que ellos lo dicen Boric. Boric. Sí. Boric 후보는. Hubo candidato. Y esto marca el sujeto de la oración. Boric hubo. Por ejemplo, aquí también, como mencioné en un ejemplo anterior, esta partícula indica el lugar donde se realiza una acción. Y aquí, esto me llamó la atención porque aquí dice Punta Arenas. Dice Punta Arenas. Punta Arenas. Y aquí podemos ver más ejemplos de las partículas que ya revisé anteriormente aplicadas de la misma manera. Borichenan, etc. Ahora sobre el aprendizaje del coreano. ¿Cómo nos podemos aproximar a esta lengua? Sí. Yo creo que lo mejor, considerando los métodos de enseñanza de Cristal, como lo más efectivo sería trabajar con métodos combinados. Yo planteo que en primera instancia sería ideal un método de traducción gramatical para empezar a familiarizarse con el alfabeto, que si bien siempre comentan que es súper fácil aprender el alfabeto coreano, igual estas cosas, por ejemplo, lo de agregar las sílabas al final y todo, o sea, agregar las letras al final de la sílaba y cómo eso funciona, cómo interactúan las sílabas con las otras y así, Sí. es súper complejo. Entonces, yo creo que igual hay que recurrir a ese método. Ya. Además que ahí también hay ahí se pueden realizar actividades más sencillas. También creo que ese método combinado con el método audiolingual, porque también precisamente por eso de acercarse al alfabeto está muy ligado con la pronunciación, como esto mismo de las sílabas que les comentaba. Entonces hay que practicar sobre todo la escucha, creo yo, en una primera instancia, dentro de diálogos delimitados bien básicos, como diálogos de hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y una vez ya se avance en el estudio, sugiero el método de enseñanza comunicativa porque admite mayor improvisación en el diálogo y creo que eso también sirve mucho para enriquecer el léxico, por ejemplo, y saber cómo trabajar mejor las partículas. Ahora, a modo de conclusión, podemos decir que finalmente la lengua coreana respecto de la familia lingüística es indefinida. Si bien los autores generalmente se inclinan hacia la teoría de las lenguas altaicas, de llevarlo a esa familia, igual hay algunos autores que se van más por las teorías del sur, y hay otros que incluso dicen que es como una lengua aislada,
como que ni siquiera se podría relacionar a ninguna familia. Ahora sobre el grado de aglutinación, sabemos que es del tipo 2 aglutinante. Sobre la relación entre el sustantivo y el adjetivo, sabemos también que el adjetivo sigue al sustantivo, lo mismo que el genitivo, también sigue al sustantivo. El tipo de implicación es definitivamente posposicional, no se usan preposiciones para nada. Y el tipo de orden de palabras sería sujeto, objeto, verbo. Muy bien. Así finaliza mi presentación. Muchas Estupendo. gracias por su Excelente. atención. Gracias a ti por tu presentación. Oye, una pregunta así general para todos. Si tuviéramos que poner, ustedes que ya han estudiado japonés, seguramente, bueno, coreano, alguna mirada al chino le habrán dado, ¿cuál de los tres es más difícil? Japonés, chino, coreano. ¿Cuál de los tres usted cree que es más difícil? Yo diría Sin que el ranking. chino. ¿Tú dirías que el chino? Sí. ¿Sí? O sea, con los caracteres Apoyo. que usa Mm, son muy complejos solo de escribir y además es una lengua sí. tonal, según tengo entendido. Sí, tonal. Me entrega Entonces, más dificultad todavía. claro, sí. Sí. El Sí, coreano no es una lengua tonal, por ejemplo. exacto. Sí, estamos todos de acuerdo. O sea, lingüísticamente hablando, no hay por dónde perderse. O sea, el chino para nosotros realmente, cuando uno dice en español esto es chino, es realmente como decir esta cuestión, no me vengas con eso. El japonés, claro, el japonés es complicado también, pero la gracia del japonés es que hay muchas teorías de aprendizaje que imitan, sobre todo lo han desarrollado los gringos, porque ellos hablan de como el efecto espejo de inglés-japonés. Como que le dicen al mundo para que no se asuste digamos, norteamericano, le dicen, ya, usted quiere aprender japonés, bueno, mire, piénselo como que si usted se estuviera mirando al espejo. O sea, todo lo que usted sabe de inglés, trasládelo a japonés, pero al revés. O sea, como que así los motivan. Y bueno, el coreano dicen que es más simple también por lo que, bueno, todo lo que tú comentaste. Vimos también que hay hartas dificultades, pero yo me imagino que entrando en la relación de sonidos con alfabeto y escuchando el coreano a 30 por hora, no a 100, no a velocidad real, uno empezaría a aprender de a poquitito. Sí, sí, Porque a ti te además, pasó algo así, ¿o no? Cuando empezaste sí. a aprender. Sí, de verdad en una primera instancia escucharlo es súper importante. Probablemente. Incluso sí. Iba a Bien. decir algo y se me fue, lo siento. Piénsalo, mientras alguien quiera hacer algún comentario final sobre tu presentación o sobre las presentaciones de hoy. ¿No? ¿Sí? Sí, buena, dice María Molina, estuvo re buena, Pau. Sí, te dicen Geraldine, pero tú eres Pau. Sí, te gusta que te digan Pau, la parece. Sí, es que es mi segundo nombre y mi Ya. mamá se llama Geraldine, entonces Para diferencia. de toda la vida me han dicho Paola. Muy bien. Ver dramas ayuda a Caleta a aprender coreano, dice Diana. También ahora está hablando coreano. Wow. Sí, no sé si de un drama para otro. Yo he tratado de experimentar eso y no me funciona el cerebro. A lo mejor tengo que concentrarme un poco más. Oye, sí, yo quiero dar unas palabras. 30 segundos, solamente primero sobre las presentaciones. Están muy entretenidas, muy bueno. Qué bueno que se motivaron. Yo creo que, pucha, si no bien no pudimos ver todo el curso, todos los contenidos, imposible, pero lo que vimos lo vimos bien, me parece. Lástima que no todo el mundo participó, no asistió a todas las clases. Bueno, tendrán razones las que no habrán participado en clase, otras cosas prioritarias tal vez. Bueno, en fin, las clases yo siempre me preocupé de dejarlas grabadas arriba lo antes posible para que ustedes tuvieran el material ahí y revisaran. Yo lo pasé muy bien en el curso, me gusta hacer mucho este curso, es un curso muy entretenido, siempre aprendo con ustedes y voy también revisando cosas y rearmando el material. Lamentablemente yo estuve, bueno, al final yo creo que les pasó lo mismo, en diciembre mucho estrés, yo estuve muy estresado, tuve harto problema con eso, estaba un poco desenfocado también y me costó un poquito en varias cosas. De hecho, además tengo no sé bien si un producto del año y todo, una lesión, tengo unas dos vértebras cervicales que me están molestando, que llevo un mes con dolor y todo, y con quimio. Pero estoy saliendo, estoy bien, y estoy contento porque hemos hecho un buen trabajo, y sí, tengo que descansar, estoy full kine, y ejercicio, y bueno, tomando medicamentos. Vivan las drogas, no digan eso, no lo vuelvan a repetir. Pero funcionan para relajarse un poco.
que ustedes, espero que también tengan un buen fin de si es que, y un buen término de enero, si es que no nos podemos conversar, hablar, yo les voy a mandar correo como les puse en el chat, y ojalá el próximo año sea un nuevo año, pues, y que nos podamos conocer al menos en un pasillo de la USACH. Ustedes me van a reconocer al tiro, porque me conocen, yo no las conozco a todas, he visto algunas nomás cuando se han presentado, pero las fotos tampoco a veces no es lo mismo, así que por lo menos ojalá ustedes tengan, y yo espero de verdad que el próximo año sí podamos ir presencial, les va a hacer muy bien a ustedes estar presencial, es lo máximo asistir a clases presenciales, es otra dinámica. Esto salva mucho el Zoom, pero no es lo mismo, ¿ya? Ánimo, fuerza, báñense harto, métanse al agua, naden, piscina. Yo apenas pueda me voy a arrancar a la playa, a meterme a hacer surf, que es una de las cosas que más me gustan para relajarme. Have a nice day, que tengan buen fin de semana. Gracias, y que profe. lo pasen bien. Chao. Sí, Que todo el vaya mundo bien. deja. Profe, muchas gracias. Chao. Chao, cuídense.